Lo que estás viendo es el Chin 2025 de la familia de BYD más importante y la más vendida. ¿Quieres saber por qué vende tanto? Te lo cuento en este vídeo. Para empezar te voy a contar el porqué de su nombre. Proviene de la dinastía Qin, una época de resistencia e innovación que supuso la unificación del pueblo chino. Y BYD hace más de una década inauguró la línea de diseño de las dinastías, la que conocemos todos, siendo el Qin el primer automóvil en esta estética. BYD hizo una gran promesa que fue garantizar la electrificación a precios accesibles para todo el mundo. Y por eso que su nombre no es ninguna casualidad. Se ha convertido en la familia más importante dentro de la línea de las dinastías, siendo los Qin los automóviles más vendidos de BYD en 2024, superando los 2 millones de unidades vendidas. Y hoy estamos viendo su variante Qin L, un híbrido PHEV, donde el motor puede actuar de generador al mismo tiempo que puede traccionar las ruedas. Este automóvil ha evolucionado mucho durante el tiempo, es uno de los modelos con más relevancia, es muy vendido, sobre todo también por todo el equipamiento que nos ofrece y obviamente su precio. Hay otra versión que se llama Qin Plus, no está tan equipado como este, para mí este es sin duda la mejor elección, la opción preferente en cuanto a calidad-precio. Por cierto, este es el automóvil más popular de los taxistas chinos, el más demandado, y este es un modelo que creo que ya está disponible en algunos países de Latinoamérica, si no me equivoco en Colombia o Chile, pero en México me parece que no estoy seguro. Mexicanos que estáis viendo este vídeo, decidme en los comentarios si tenéis el Qin. Creo que el BYD Qin lo tenéis, el Rey, pero no el Qin, y lo estoy pronunciando con la pronunciación china, por eso no digo Qin con Q, sino como se pronuncia en chino, que es Qin, de la dinastía Qin y el emperador Qin. Y el Qin es más largo que el Qin, mide 4,83 metros y como veis tiene un mayor refinamiento, pero lo más importante es que usa el motor DMI de quinta generación, mientras que el Qin de México sigue siendo de cuarta generación. Eso sí, el Qin vale un poquito menos, todavía creo que en China el Qin está en torno a los 8.300, mientras este está y empieza en 10.500. Y aquí en el frontal podemos ver el lenguaje del Dragon Face, con la cara del dragón, el Long, como se dice en chino. Los faros son los ojos del dragón, podéis ver aquí los faros. Esta parte iluminada de arriba son las pestañas del dragón, podéis ver aquí las pestañas iluminadas. Una gran parrilla que puede ser perfectamente también la barba del dragón, que nos sirve pues para refrigerar todo el motor DMI de quinta generación. Y hablando del motor, vamos a abrir el capó, un momentito, tenemos aquí abajo la apertura, abrimos. Solo con una vez nos serviría para abrir. Un momento, chicos, la verdad es que pesa bastante, voy a necesitar... Espera, que dejo un momento el móvil aquí. Ahora sí, ya tenemos abierto el capó y aquí tenemos un motor, es un motor atmosférico de 4 cilindros, 1.5 litros, es un motor DMI de quinta generación de BYD, en uno de los coches más baratos que existen en el mercado. La marca anuncia un consumo combinado de tan solo 2,9 litros a los 100 kilómetros, vendiendo este motor como uno de los motores más eficientes que existen, con una eficiencia térmica del 46,06%. Yo no es que ponga en duda estos datos, creo que sí que es verdad que es uno de los mejores motores. El motor DMI de BYD es sin duda muy bueno, pero sí que aclara que estos datos son tomados en condiciones bastante favorables, velocidades muy bajas, sin aire acondicionado y sin peso. Su consumo estimado combinado es de 3,8 litros a los 100 kilómetros, que sigue siendo muy eficiente. Y es sorprendente un vehículo en este rango de precios que en China cueste 10.500 euros y que cuente con una excelente gestión térmica. En cuanto a su motor eléctrico, hay dos opciones de motor, uno de 120 kilovatios y el más potente de 160 kilovatios, que son unos 218 caballos y de 0 a 100 en 7,5 segundos. Y el motor a baja carga de batería prioriza generar energía actuando de generador. Y vale, ya hemos visto todo en esta parte del motor, aquí con todos los componentes. Vamos a cerrar. Ha cerrado de una, perfecto. Vale, vamos a hablar de su batería. Tenemos en este lado el puerto de carga, justo aquí. Vamos a abrir un momento. Tenemos dos opciones de batería, ambas son baterías LFP, una de 10 kilovatios y otra un poco más grande de 15,87 kilovatios hora de capacidad. Esta última, en modo 100% eléctrico, nos proporciona una autonomía de 120 kilómetros en CLTC, que son unos 90 kilómetros en WLTP aproximadamente. Pero que si combinamos su tanque de depósito situado en esta parte, es un tanque que tiene una capacidad de 65 litros, el automóvil cuenta con una autonomía combinada aproximada de 1.400-1.500
1500 kilómetros, aunque dependerá del manejo obviamente y tu forma de conducción, pero son autonomías muy increíbles para este Qin L. Y sobre la carga, tenemos una carga en corriente alterna de 6,6 kilovatios, esto lo han mejorado este año, anteriormente en el año pasado era de 3,3 kilovatios, así que buenas mejoras también por parte del Qin L este año 2025. Vale, hemos dicho ya todo en cuanto a la carga. Vamos a ver las ruedas. Tenemos unas ruedas con diferentes tamaños. Tenemos de 16 pulgadas, todas son de aleación de aluminio, de 17 y 18 pulgadas. Estamos enseñando la versión de acceso a la gama, por tanto tiene unas ruedas con unas llantas más pequeñas. Tienen este diseño, hay diferentes diseños y tiene unas medidas de 225 por 60 de perfil. Además tengo que decir algo a favor de este coche en contra del Qin de México, es que este cuenta con una suspensión, un esquema de suspensión mejor, ya que tenemos en la parte delantera una suspensión McPherson y en la parte trasera, en el eje trasero, una suspensión multibrazo, mientras que el Qin sigue siendo una barra de torsión en la parte trasera. Por lo tanto, en este sentido también es mejor este coche. Y me gusta mucho cómo se ve el perfil de este coche. Fijaos en la línea marcada que tiene en el lateral, cómo va desde el morro hasta la parte final del coche. Se ve bastante bien. Al mismo tiempo tenemos un pliegue en la parte baja y esto lo diferencia bastante de su versión eléctrica, que lo tenemos aquí a la derecha. Este es el mismo coche, pero la versión eléctrica, podéis ver, este no tiene esos pliegues, es más aerodinámico, también cambia las ruedas y es un poquito más corto. Y quiero enseñaros una ventaja que tiene el Qin LEV, es que tiene maletero delantero. Tenemos un Frank, a no disponer de motor térmico, podemos ver que tenemos aquí un maletero delantero de no sé cuánta capacidad, pero bastante amplio. Podéis verlo aquí, el tamaño que tenemos de maletero. Y en este coche tenemos para la gama de acceso unos kilómetros de autonomía de 470 y la intermedia y la tope 545 kilómetros. También tiene carga rápida, aparte de la corriente alterna. Este no lo necesita, ya que este tiene su tanque de gasolina. Hicieron una prueba en un evento aquí en China hace cosa de un año, donde se decía que podía llegar hasta los 2100 kilómetros, aunque yo creo que es un poco optimista. En condiciones reales se queda en torno a los 1400-1500 kilómetros. Bueno, voy cerrando aquí, que lo voy dejando todo abierto, hasta las puertas también. Vamos a ver los retrovisores, porque como veis tiene la franja, el intermitente también en azul cuando estamos en modo de conducción autónoma, y es que este coche tiene un paquete ADAS muy completo de BYD, aparte de tener también la conducción autónoma, y como podéis ver los retrovisores están iluminados en azul, como la mayoría ya de coches de toda la familia de BYD. Y vamos a ver su parte trasera con esta línea de techo inclinada, tendida. Me gusta mucho cómo se ve en esta parte de atrás. Fijaos la inclinación que tiene este sedán de 4 puertas. Estos faros con este dibujo entrelazado propio de la línea de las dinastías y cómo envuelve la parte lateral es muy bonito. A mí me gusta mucho el diseño que tiene esta parte trasera del coche. Vamos a sacarlo en detalle con este pliegue, con este volumen, y me gusta también el detalle de habernos incluido unos difusores falsos que no tienen ninguna practicidad, no son funcionales obviamente, pero que estéticamente siempre quedan muy agradables a la vista. Y ya que estamos, sacamos un poquito esta parte baja, podemos ver ahí el tubo de escape y la suspensión. Podemos echar un ojo rápidamente de toda su amortiguación y suspensión que tenemos ahí con las horquillas. Ahí está. Es un coche que, aunque valga 10.500 euros, está muy completo. Vale, y ahora sí, abrimos su maletero. El maletero se queda suspendido a media altura, no es un maletero eléctrico, tenemos que levantarlo manualmente y podemos ver toda la capacidad que nos muestra este maletero. No hay cifras oficiales, no hay medición, es un poco raro, no he visto en la ficha técnica, pero más o menos está en torno en 400-500 litros de capacidad y está muy bien porque tiene muchísima profundidad. Además que me gusta que viene todo muy forradito, muy bien protegido y unas buenas terminaciones también. Vamos a abrir aquí su doble fondo y nos encontramos los triángulos y también el kit antipinchazos. Y bueno, tenemos más hueco también por la parte lateral, unos recovecos para guardar más objetos. Y así es como se quedaría la apertura del maletero. Como veis, no es un diseño tipo liftback. Tienes este portón trasero que se divide. Está muy bien, me gusta mucho el diseño. De verdad que es uno de los coches, una de las berlinas a este precio que más me gusta. Bueno, y vamos ya a ver su parte interior. Y aquí tenemos sus plazas traseras, el diseño primero de las puertas, todo forradito de piel sintética, buenos materiales. Aquí un poquito más rígido, donde tenemos el elevalunas, las manijas cromadas satinadas de BYD, las costuras en azul eléctrico y estos módulos con líneas horizontales. Arriba también son superficies blanditas. La verdad es que está muy bien en terminación, no puedo quejarme.
quejarme. Todos los coches de BYD tienen una calidad en la fabricación excepcional. Y ya veis, estos interiores con este tapizado negro, combinados con un color más clarito, un gris más clarito, y tenemos una distancia entre ejes de 2,72, lo cual pues podéis ver la distancia que tengo con las piernas, que no está nada mal. Se trata de un puño y medio, la verdad es que bastante bien. Y para la cabeza se trata aproximadamente de un puño, no está nada mal para tratarse de un sedán de 4 puertas. Perdonad si me veis sudando, es que en China, como acostumbra en verano, hace un calor bastante terrible y el aire acondicionado aquí en las instalaciones de BYD hoy no está funcionando muy bien. Pero bueno, lo que sea para enseñaros las calidades de los coches de BYD y de las novedades y de todas las versiones actualizadas en este año 2025, como puede ser el BYD Chin L, que es uno de los sedanes que más me llama la atención por su precio y por su equipamiento. Y estos son los asientos, que tenemos puntos ISOFIX, podemos ajustar también los reposacabezas, todos, cada uno de ellos, y en esta ocasión no tenemos un techo panorámico con cortina solar, no lo equipa este, que es la versión más básica, pero sí que lo tenemos y te pondré en imagen en las versiones más superiores de este coche, al igual que tenemos para poder regular los asientos eléctricos y la carga, la base inalámbrica, que este no lo equipa, pero las versiones superiores sí. Y vamos ya a la parte delantera. Ya hemos enseñado las plazas traseras con muchísima capacidad, un suelo muy plano, nos incluyen esta alfombrilla con estas formas geométricas, con cierta alusión a lo que es la línea de las dinastías. Como sabemos, tenemos dos líneas de diseño, la línea de las dinastías y la línea oceánica, y este pertenece a la línea de las dinastías. Y tenemos estas manetas clásicas con botón también para la apertura y el cierre en este lado. Y ya estamos enseñando la parte delantera, aquí la puerta también con esos elementos, esos rombos, formas geométricas que se mezclan en este módulo negro, ese perfil de aluminio en la parte media, también más materiales blanditos de piel sintética, muy agradables al tacto, las manijas cromadas y toda la disposición de estos mandos físicos para los elevalunas y para regular también los retrovisores. Y aquí vemos todo el tablero, el salpicadero. La primera sensación que tengo es una cabina limpia, horizontal, muy BYD dinastías. Me gusta mucho cómo está integrado las salidas del aire acondicionado, tanto debajo de la pantalla principal como en los laterales. Y esta es la pantalla principal de 12,8 pulgadas con el sistema D-Line 5.0, que ya conocemos mucho. Y este es el volante con la línea de las dinastías. Y estos son los asientos, unos asientos que la verdad es que se ven muy bien en cuanto a materiales de construcción. Y me gusta mucho cómo se ve la forma de este reposacabezas, cómo envuelve la parte lateral aquí, que nos da bastante soporte. Y la verdad es que se sienten muy bien. Y este modelo, al ser el de acceso a la gama, los controles del asiento de respaldo son manuales, no son eléctricos. Y ya nos vamos a la consola central, vamos a sentarnos y lo vemos mejor aquí. Y aquí podemos ver todos los mandos físicos que nos incluye este Chin L, para cambiar el modo eléctrico a híbrido, para aparcar, el encendido, el warning, el selector de modos de conducción. Vamos a manejar para cambiar los modos y ahí vemos en la pantalla el modo normal, Sport, Nieve, Eco, tiene toda esa cantidad de modos. Cuanto a asistencia de la conducción, tiene el ADAS de BYD, que es muy completo, además de contar con los ojos de Dios, que nos proporciona una conducción semiautónoma. Pero lo más impresionante es que nos incluyan toda esta tecnología y seguridad a estos precios ridículos. Yo sinceramente flipo con lo equipado que están los coches chinos, desde las gamas más bajas, y como veis ahí detrás tenemos la palanca, la leva, para poder acceder rápido al modo de conducción autónoma ojos de Dios Deep Pilot 100. Y para terminar, quiero decir que si BYD hoy es BYD, es en gran parte por el Chin. Chin ha sido la puerta de entrada para muchísima gente a la movilidad eléctrica inteligente, el que puso la tecnología DMI en manos de millones de personas y el que convirtió a BYD en una marca de confianza. Nada más, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, déjame en los comentarios qué te ha parecido este coche y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!